Buenas noches. ¿Sí, sí me escucho? Sí, perfecto. Bueno, pues me presento. Digo, algunos de ustedes ya los conozco. Soy feligrés también de la parroquia. Mi nombre es Anuar López Marmolejo. El tema que escogí el día de hoy se debe a un tema anterior que vimos con una psicóloga que vino a dar una plática bastante interesante, Alejandra. Habló sobre el engaño que hacen los medios de comunicación o el engaño que se hace mediante la propaganda a todas las personas, ¿no? A los católicos, pero a todas las personas. Cómo han tergiversado el significado verdadero de las cosas y cómo hemos perdido el hábito que es más natural en el ser humano. El hábito más natural en el ser humano es el hábito metafísico y es precisamente el hábito que se ha perdido, ¿no? ¿Por qué el hábito metafísico? Porque lo que distingue al hombre de los demás animales es principalmente su racionalidad. Y la racionalidad es intangible, es metafísica, su naturaleza es metafísica. Todo aquello que está en el hombre, que no es físico, que no es materia y que no se explica por las cuatro fuerzas que explican la materia, es metafísico. Entonces, curiosamente, nos hemos encerrado en lo que le llaman nuestra inmanencia, y hemos dejado la trascendencia, ¿no? Todo lo que es metafísico es trascendente. Entonces, la intención de esta plática es volver a tomar el orden de las cosas, que ya lo tienen ustedes, pero hay muchas personas que lo hemos abandonado, tomar el orden de las cosas para poder, si vamos a dar una lucha, una batalla o un testimonio de la fe, pues darlo desde el orden correcto, ¿no? Se llama la plática del día de hoy los órdenes del conocimiento y el pensamiento riguroso. ¿Cuál es la intención o las dos intenciones, grandes intenciones que tienen los órdenes del conocimiento y el pensamiento riguroso? Pues son sencillas, ¿no? Hay una obra de Max Scheler que se llama El papel del hombre en el cosmos, o el sitio del hombre en el cosmos, ¿no? O en el mundo. Entonces la intención de esta plática es que recordemos cuál es el sitio del hombre en el cosmos y cuál es el sitio de la inteligencia en el hombre. Son dos cosas fundamentales, ¿no? El papel del hombre en el cosmos y el papel de la inteligencia en el hombre. ¿Por qué órdenes del conocimiento? Porque tenemos una formación clásica. La formación actual o moderna, me refiero a la racionalista después de Descartes para acá, pues desordena todo. Es la consecuencia de un pensamiento revolucionario. Y como sabemos, los pensamientos revolucionarios pues suelen revertir las cosas o subvertir, poner de cabezas las cosas, ¿no? La cabeza al suelo y quieren que caminemos con la cabeza y que pensemos con los pies. Esa es la revolución que se tiene de los modernos. ¿A qué le llamamos modernos? Al pensamiento encerrado en sí mismo, al pensamiento racionalista, ¿no? Y no es porque antes no se pensara con la razón, porque aquel que diga que la razón no se utilizaba, no sé cómo lee a San Agustín, por ejemplo, ¿no? La ciudad de Dios, no sé qué considera que dijo San Agustín, cuando San Agustín es una de las mentes más brillantes, o lo voy a decir con una palabra fea, pero con un buen sentido, la mente más monstruosa que ha pisado la faz de la tierra antes de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, cuando hablan de la razón, en el mundo moderno nos hablan como si la razón no hubiera existido antes. Y con gran soberbia le llaman al pensamiento cartesiano el racionalismo, como si antes no se razonara. Pero la realidad es de que más bien se razona de una forma distinta y es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con el giro a la inmanencia. El giro a la inmanencia, ¿sí saben qué es inmanencia todos? Trascendencia, inmanencia. ¿No? Bueno, lo explico. La trascendencia, el inmanente o trascendente, siempre que una palabra termina en ente, estamos hablando del ente, ¿no? Y el ente es todo lo que existe. Pero en este caso, del ente que razona, el ente que existe, que razona, estamos hablando del ser humano. Entonces, cuando hablamos de inmanente, es el ente dentro de, es un participio activo. Es como la palabra presidente, el ente que preside. Cuando decimos inmanente, es el ente que permanece dentro de sí. Y cuando decimos trascendente, es el ente que da el giro y permanece hacia afuera para después regresar hacia adentro. Es como aprendemos. El hombre está abierto hacia la trascendencia para después traerlo, el conocimiento que capte de las cosas, a la inmanencia. Y cuando decimos inmanente es que el ente se encierra dentro de sí. Y el racionalismo cartesiano es encerrarnos dentro de nosotros. Todas las filosofías modernas, todas, al menos las que, fuera de ellas, las que quieren recobrar el aristotélico tomismo, como Cornelio Fabro, que es de los más recientes,
todas son inmanentes, ¿no? Descartes, Kant, Hegel, Habermas, los que se les ocurra, Nietzsche, ¿quién más? Los más modernos, Foucault, ¿no? Tienen esa característica, parten del racionalismo o idealismo, entonces se encierran en sí mismos. ¿De qué nos sirve el orden del conocimiento? Es precisamente esto, abrirnos a la trascendencia de lo que las cosas son. Esta plática que estamos haciendo parte de las fuerzas naturales de la razón, ¿no? No estamos hablando de teología, la teología viene después. Hay 3 saberes en el ser humano, a los que puede acceder el ser humano. El saber vulgar, que es el saber básico. Todas las personas, porque Dios nos dio inteligencia, tenemos el saber vulgar y somos capaces de él. Un campesino que trata las tierras y que tiene experiencia en su cosecha, pues sabe cuándo va a llover, sabe incluso mejor que nosotros cuándo va a llover, pero su saber no es científico, es un saber vulgar, lo ha aprendido por la experiencia, no ha sistematizado y no ha hecho teoría o doctrina más correctamente sobre por qué llueve cuando llueve, ¿no? ¿Cuál es la causa de la lluvia? Vamos elevando el saber y nos encontramos con el saber científico. El saber científico es aquel que tiene la capacidad de explicarnos las causas inmediatas de la lluvia. Cuando decimos inmediatas son las causas más cercanas. El ciclo de la lluvia, por qué el agua se evapora, se condensa, se precipita y después cae. Y por qué el agua vuelve a hacerlo una y otra vez, ¿no? Esto nos lo explica la ciencia, tenemos un ciclo científico y así podemos comprenderlo, una ciencia parcial, ¿no? Y después elevamos más en el mismo nivel, perdón, en grados, pero elevado, un conocimiento mucho más elevado, y llegamos al conocimiento de las causas más remotas. El conocimiento ordenado de las causas más remotas se le conoce como filosofía. En estricto sentido, esa es la filosofía. Porque hay quienes dicen, no, la filosofía del budismo, que me disculpen los budistas. Bueno, no, que no me disculpen. Pero no tienen filosofía los budistas, ¿no? No tienen filosofía. No tienen metafísica, que es la base de una filosofía. Han renunciado a 1000 años de filosofía tomista o de metafísica tomista que precisa el pensamiento. No lo tienen. Y el saber más elevado es aquel al que el hombre ya no llega. Es como una escalera del conocimiento. Vamos del saber vulgar al saber científico, al saber filosófico y hasta ahí llegamos. Ya no podemos subir más. El saber que nos hace falta y que hemos complementado o que nos han complementado es el saber que Dios revela al hombre. El saber que viene de arriba hacia abajo y complementa la escalera. A ese saber se le conoce como el saber teológico. La teología es la revelación, es el estudio de la revelación, con las fuerzas de la razón, pero por lo que Dios nos ha dado gratuitamente, por la gracia de Dios, ¿no? Que se ha manifestado y Él lo ha explicado en las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de un teólogo, tenemos que hablar que un buen teólogo primero tiene que ser un buen filósofo, ¿no? Y después estudiar las Escrituras revelada por Dios con una sana filosofía. Por eso la filosofía realista por excelencia es aristotélico-tomista. La escalera más sobresaliente de la humanidad que ha escalado el hombre en el conocimiento se llama Aristóteles. Y la escalera más sobresaliente que ha explicado el conocimiento de arriba hacia abajo se llama Santo Tomás de Aquino. Entre ellos dos son los dos grandes pilares del pensamiento realista, aristotélico-tomista. Entonces, por eso utilizamos nosotros para clasificar los órdenes del conocimiento esta doctrina. ¿Cuáles son las grandes ciencias? ¿A qué me refiero con órdenes del conocimiento? Hagan de cuenta que van a imaginar un gabinete de 3 niveles, ¿no? 4, imagínenlo con 4. Vamos a colocar libros en cada una de estas partes. El gabinete superior se le dice el orden teórico. El orden teórico, pues la teoría es una palabra griega que viene de teos. Y como saben, si decimos teología, estamos hablando de la logía de Dios, ¿no? Del estudio del teos, el estudio de Dios. Cuando hablamos de teoría, estábamos hablando del orden que hay en las cosas, por Dios. Los griegos pensaban en Dios, los griegos también hablaban de Dios. Aristóteles le llama el motor que todo lo mueve, o la causa incausada, ¿no? Entonces, los griegos, ¿por qué llegan al conocimiento de la teoría? ¿Por qué dicen del teos? Porque dicen que hay un orden en las cosas. Se dan cuenta que hay ciclos como el que les expliqué de la lluvia. Hay ciclos en las cosas. El día, la noche, ¿no? Las estaciones del año, el calor, la sequía, vuelven, van y vuelven, van y vuelven. Entonces dicen, donde hay ciclo, hay orden. Y donde hay orden, hay inteligencia.
¿no? Entonces dicen, esta gran cosa, maravillosa cosa que se llama cosmos, no puede haber sido ordenada sola, no puede haber sido casualidad, ¿no? Aunque hay una teoría ahí del caos, el apeirón no se compara con las teorías caóticas que tenemos en el presente. Entonces, ese orden que ven en las cosas deciden intuir que hay una inteligencia ordenadora. A esa inteligencia le llaman Teos, Dios, ¿no? Por eso es el orden teórico. ¿Cuál es el orden teórico? El orden más elevado al que podemos aspirar con nuestra inteligencia es aquello que no depende de nosotros, pero que somos capaces de analizarlo, comprenderlo y nos limitamos a describirlo. El hombre lo único que puede hacer en el orden teórico es comprenderlo y describirlo. Toda cosa que no depende de nosotros, que está fuera de nosotros, que si existiéramos o no existiéramos, que antes de que existiéramos viniéramos a la vida nosotros, o cuando nos vayamos de esta vida, va a seguir ocurriendo, esos ciclos van a seguir pasando, solamente podemos comprenderlos con la inteligencia que Dios nos dio y describirlos. A esa descripción que hacemos del orden teórico le llamamos doctrina. La doctrina es la narrativa de lo contemplado. La doctrina sí depende de nosotros. Puede haber error en la doctrina, porque puede haber sombra en la inteligencia. Recuerden que una de las tinieblas en las que hemos nacido es el pecado y la otra es la ignorancia, de acuerdo a lo que dice Santo Tomás, ¿no? Entonces, con la ignorancia podemos cometer errores. Ay, disculpen que, ya ven que sí cometemos errores. Con la ignorancia cometemos ese tipo de errores. Y la doctrina es nuestro resultado. Entonces puede haber doctrina en el pasado equivocada, sí, por una mala comprensión del orden teórico. Pero las ciencias particulares en este gabinete que les pedí que se imaginaran, vienen arriba, ¿no? El gabinete es el organizador de todo el conocimiento humano, de todo el que hay y de todo el que puede haber. No hay más, el ser humano no tiene más capacidad de salir de ese gabinete. La parte de arriba, que es la parte teórica, las ciencias particulares forman parte de la ciencia teórica. Una ciencia particular es la física, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estudia la física? ¿Saben qué estudia la física? ¿Alguien que levante la mano? La naturaleza, ¿sí? Son equivalentes, naturaleza y física, ¿no? Ahorita explicamos por qué. ¿Perdón? El cambio de la materia, ¿no? Muchos dicen, estudia la materia. La materia nadie la ha visto, ni la física la ha visto, ¿no? Ha visto las fuerzas que operan sobre la materia, ¿no? Que la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la gravitatoria y la electromagnética. Esas fuerzas son las que estudia la ciencia física, ¿no? Y supone que la materia existe porque esas fuerzas operan. Pero así que digan, ay, hay un puño de materia, o allá va don materia, o aquí está la materia, nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, conoce las cosas por sus operaciones. Y esas cosas, la gravitación universal, la nuclear fuerte, la nuclear débil, no dependen de la voluntad humana. El hombre solamente las comprende, las capta, las describe y hace teoría. ¿Sí? Doctrina, perdón, sobre la teoría. Esa es una. La biología es una ciencia que estudia la vida, ¿no? Y la vida, el movimiento de la vida también no depende de nosotros. Únicamente podemos comprenderlo y describirlo. La botánica, que estudia las plantas, no crea plantas. Estudia las plantas en su naturaleza. Como dijo Javier, ¿no? Naturaleza y física. Fisis o física viene de fisis, que se divide en fíos, ¿no? Fío es aquello que brota, en palabra griega. Y el sufijo sis dice aquello que brota y permanece brotando. Aquello que vive y permanece vivo, ¿no? Desde el ámbito teórico podemos explicar muchas cosas. El hombre cuando nace brota y su desarrollo para convertirse en un anciano, desde niño un anciano, es permanecer brotando. Cuando dejamos de permanecer brotando, se produce la muerte. Pero nuestra naturaleza nunca cambia. Desde el momento en que el hombre brota, brota como hombre. No habla porque esas son sus operaciones segundas. Su primera operación es existir, o su primera acción es existir. ¿Cuándo existe el hombre? Cuando su naturaleza humana está completa. Cuando su naturaleza humana está completa, dice la ciencia, la genética, cuando el óvulo fecunda el ovario, ¿no? Aporta 23 cromosomas el hombre, 23 la mujer, y forman una cadena de ADN que definió todo tu futuro físico en ese momento. No antes, no después, justo en ese momento. Entonces en ese momento brotamos a la naturaleza. Y si nos dejan permanecer brotando,
a eso le llamamos vida, ¿no? Esa es nuestra primera operación. Es cuando somos un ente, dice la filosofía, cuando participamos del ser, cuando existimos, brotamos, permanecer brotando, nos desarrollamos. El desarrollo es si el hombre habla, si es feliz, si es triste, es diferente. Esas ya son operaciones segundas, pero la primera operación es existir. Entonces, para aquellos que se preguntan todavía cuándo la vida aparece, pues cuando brota. ¿Y cuándo sigue la vida? Cuando permanece brotando. Esto nos lo dice el orden teórico, no es ideología, es filosofía, ¿no? ¿Cuál diferencia hay entre la filosofía y la ideología? Pues que la ideología no se acerca a las cosas, desde lejos las imagina, ¿no? No estudia cómo las cosas operan por sí mismas, no estudia la materia cómo opera por sí misma, sino que desde lejos la ve y dice, a mí se me figura, no, que la vida brota en tal momento, cuando el niño habla, cuando camina, cuando corre, o cuando es consciente. Eso es todavía peor aún, ¿no? Porque los 3 primeros años de un niño no goza de mucha conciencia que digamos, ¿no? Entonces, si la conciencia define la naturaleza humana, pues un niño de 3 años todavía no es un humano. Entonces, esa no es, como no revisa el niño, no analiza el brotar y el permanecer brotando, lo intuye desde lejos a lo que le gusta o a lo que se le antoja. Estamos hablando de ideología, así se construyen las ideologías. Por eso, a veces cometemos un error nosotros y decimos, no, mi ideología católica. Ah, caray, ¿eres tú Lutero? No, yo preguntaría a quien dice, no, mi ideología católica. Entonces nosotros utilizamos filosofía, la sana filosofía, la descubrimos desde la teoría. Vamos a descender un poquito en el orden. El orden que le sigue hacia abajo es el orden práctico. Hay quien confunde la teoría, o más bien confronta la teoría con la práctica. Dice, no, la teoría, me aburre la teoría, me gusta más lo práctico. Se quieren referir a lo productivo, porque es diferente lo práctico de lo productivo. Lo práctico tiene una característica, allí se opera nuestra voluntad. Ciencias prácticas, el derecho es una ciencia práctica, porque el derecho dicen que es la ciencia del deber ser, ¿no? Toda ciencia del deber ser es una ciencia práctica. ¿Por qué? Porque implica una decisión. Eso es práctico. Tomar una decisión, deliberar. La ética es una ciencia práctica, porque la ética no existe en la naturaleza. No brota y permanece brotando, no está allí, no es independiente de nosotros. Depende de una potencia que tenemos nosotros. Esa potencia es la voluntad. Con la voluntad tomamos decisiones, ¿no? De hacer el bien o hacer el mal. Esa resolución, esa deliberación que hacemos nosotros, en estricto sentido o en la filosofía realista se le dice práctico. ¿Practicamos el bien o practicamos el mal? Pero si nos quedamos aquí sin anclar un orden, o sea, por eso se llaman orden de conocimiento, ¿no? Porque un orden se deriva del otro. Pues quedaría a la pura arbitrariedad. Decir, bueno, pero entonces lo que para ti es bueno, para mí es malo. Confundimos el gusto o la utilidad con el orden de las cosas. ¿Por qué no sabemos lo que para una persona es bueno y para otro es malo? Porque no nos sujetamos al orden teórico de las cosas. ¿Qué justifica tomar una decisión hacia el camino correcto del incorrecto? El orden teórico, cómo las cosas brotan y permanecen brotando. Si yo quiero suspender la vida de una planta, la corto y la planta ya no va a permanecer brotando. O peor aún, le echo algún veneno que se diluya en el agua, que lo absorba y muera, ¿no? Por dentro. Entonces ya no permaneció brotando. Atenté contra el orden teórico de la planta. Entonces, si quiero conservar y expandir la creación, la naturaleza, lo que tengo que hacer es entender cómo funciona este orden teórico y ayudarle a seguir funcionando. Por eso el hombre es co-creador. Por eso le da continuidad a la creación. Porque entiende con su inteligencia que Dios le dio cómo funciona el orden teórico. Y con base en lo que entiende, prescribe, toma decisiones. Y esas decisiones que toma sí es de su voluntad. Yo puedo decidir, sabiendo cómo funciona mi organismo, que el alcohol me gusta. Puedo decir, no, me gusta mucho, pero también debo de saber que me hace daño. Y no es porque mi abuelita me lo dijo, ¿no? O porque cuando me confesé con el padre Ginan, después de regañarme, me dijo, ya no bebas, Anuar. Porque me lo dice mi fisionomía, ¿no? Que me hace daño. Y puedo decidirlo, pero es, de acuerdo al orden teórico, una mala decisión. Porque me doy cuenta que afecta a mi naturaleza. Aquello que brota en mí
y que quiere permanecer brotando, ¿no? Estoy atentando contra aquello que brota en mí y quiere permanecer brotando. Entonces, ¿cómo prescribo bien las cosas? Ajustando al orden teórico de las cosas. A veces nos cuesta trabajo decir, ¿cómo sigo la voluntad de Dios? Y si oyemos una voz hacia lo lejos, no cortes la planta, ¿no? Así, no, ¿cómo sigo la voluntad de Dios en mi cuerpo? No te hagas daño. Así, ¿no? Aquello que brotó y va a permanecer brotando, ¿no? Un niño en el vientre de su madre pues tiene que brotar y permanecer brotando. No depende de ti, no es que no quise, es que no me di el tiempo, es que lo que sea, pero ya brotó y si quieres ayudarle, pues debe de permanecer brotando, ¿no? ¿Cuál es la casuística general, sentimental? No es que estoy triste, no es que no lo quiero, bueno, esos son sentimientos. Yo no estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de la inteligencia. Acá estamos todavía en el nivel de inteligencia, porque ¿cómo comprendemos el orden teórico? Con la inteligencia. Tenemos esa potencia. El orden práctico, ¿cómo lo decidimos? Con la voluntad. ¿Recuerdan cuáles son las potencias del alma? ¿Alguien? ¿Cuál? Me falta una. Y afectividad o apetitos, la conocen también otros como parte apetitiva. Exacto. Entonces estamos dotados para ordenarnos. ¿Cómo nos ordenamos? Pues con el orden de las ciencias. Por eso estamos viendo los órdenes del conocimiento. Y el orden productivo, que es en el que más nos solemos confundir, es todo aquello que el hombre agrega a la naturaleza, ¿no? Los positivistas le llaman cultura, todo aquello que el hombre agrega a la natura. Creo que es el único que medios le atinaron los positivistas, ¿no? Todo aquello que el hombre agrega a la natura. Todo lo que producimos, material o inmaterial, lo estamos agregando a la naturaleza. Ese es el orden productivo. Ahí es donde, después de prescribir, tomar una decisión correcta, el hombre puede agregar algo a la naturaleza. Un zapato lo produce el zapatero, el hombre lo agrega a la naturaleza, ¿no? Hamlet lo produjo Shakespeare, lo agregó a la naturaleza. Una obra, por eso les digo, material o inmaterial, el hombre puede agregar cosas inmateriales a la naturaleza y complementa el orden productivo. ¿Cuándo actuamos? ¿Cuándo producimos ordenadamente? Cuando decidimos ordenadamente. ¿Cuándo decidimos ordenadamente? Cuando nos apegamos al orden de las cosas. De esto nace el bien en la voluntad, en la inteligencia la verdad, y de la armonía de las tres la belleza. Bien, verdad y belleza. Sumo bien, sumo verdad y suma belleza, Dios. Entonces, cuando estamos ordenados en los tres niveles de ciencia, estamos ordenados a Dios. Cuando nos preguntamos, ¿cómo hago la voluntad de Dios? Ordénense. ¿Suena complicado? ¿Vamos bien? ¿Suena herético? ¿No? ¿El heregiómetro? ¿Alguien trae el heregiómetro? No. Digo, me suscribo al Nilostat de la iglesia, ¿no? Sí. Esos son, para empezar, ¿no? Hay un orden que está también dentro de nosotros y que nos ayuda a comprender bien las cosas. Aristóteles le llamaba el organón. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien que levanta la mano? Javier, yo sé que sabes. El orden que está dentro de nosotros, que Aristóteles lo llamaba organón, la lógica, exacto, el orden lógico, ¿no? Hay quien puede perder el orden lógico, que es el orden de los razonamientos válidos e inválidos. Y cuando hay un error en el orden lógico, podemos tener, por tanto, un error en el conocimiento, ¿no? Entonces es importantísimo entender los órdenes lógicos, primero el de nosotros y también el de los filósofos. ¿Hegel dijo mentiras, por ejemplo? Probablemente no, pero lo que hizo Hegel es confundir el orden del conocimiento. Hegel toda su filosofía la hace desde la lógica. Es decir, que para Hegel lo único que existe es lo que él piensa. Si seguimos su sentido lógico, aunque no lo diga textualmente, pero su desarrollo lógico, solamente lo que piensa Hegel es lo que existe. Entonces, yo debería de estar agradecido con Hegel porque existo. Hegel me pensó y por eso existo, sigo su lógica. Aunque Hegel ya murió, pero yo sigo existiendo gracias a Hegel, si seguimos la lógica de Hegel, ¿no? Nietzsche, ¿en qué se encierra? Nietzsche se encierra en la voluntad. Renuncia a la inteligencia y se encierra en la voluntad. Dice, no, la voluntad de poder. Al hombre lo que le debe de importar no es el orden de las cosas ni la inteligencia, sino la voluntad de poder. Y Nietzsche, siguiendo su lógica, es un hombre, es el filósofo, uno de los filósofos más congruentes que podemos conocer. Nietzsche, en los últimos años de su vida, renunció a la inteligencia y murió en la demencia total, ¿no? Entonces fue congruente su obrar con lo que pensaba, pero se encerró en la voluntad. ¿Qué pasa con las filosofías modernas generalmente? Que se encierran en una u otra parte de los órdenes del conocimiento. Por eso estamos viendo esto, ¿no? Entonces, el orden lógico nos sirve para validar nuestros pensamientos. Aristóteles lo llamaba el organón, que quiere decir el instrumento.
el instrumento con el que conocemos las cosas y con el que conocemos nuestro propio conocimiento. Espero no estar siendo tan confuso, ¿está claro esta parte? ¿Sí? Se conoce a sí mismo el conocimiento, ¿no? Entonces decimos que la belleza, o lo dice Santo Tomás, es la armonía en el orden y la claridad. Por eso tenemos que aclarar los 3 órdenes del conocimiento, los 4, ¿no? Y de ahí nace la belleza. Y cuando no somos perversos es cuando amamos la belleza. Cuando pese a que comprendemos las cosas y obramos las cosas y producimos las cosas, seguimos sin amarlas porque probablemente hay algo de perversidad en nosotros, ¿no? Eso si no lo podemos quitar con la voluntad, pues hay que seguirle, digo todo el tiempo, pero hay que seguir pidiéndole a Dios que nos quite ese desorden. ¿Por qué hablamos del pensamiento riguroso? Porque se llama los órdenes del conocimiento y el pensamiento riguroso esta plática, breve plática con ustedes. Pues porque el instrumento que tenemos nosotros para comprender estos órdenes es el pensamiento. Pero ¿cómo logramos hacer nuestro pensamiento riguroso? Es decir, correcto, profundo, ¿no? Incisivo en las cosas. Recuerden que la inteligencia viene de intus legere, ¿no? Intus leer, perdón, dentro, legere leer, leer adentro de las cosas. Entonces, para ejercitar la inteligencia, tenemos que preguntarle a las cosas lo que las cosas son. A veces dicen, no, es que tú crees que tienes la verdad, y es muy soberbio pensar que tienes la verdad. No debemos de equivocarnos, nosotros no tenemos la verdad nos tiene a nosotros. Es mucho más grande que nosotros para que mi cabecita, por cabezón que parezca, pueda tener toda la verdad, ¿no? Y si tuviera una verdad creada por mi cabeza, pues sería del tamaño de mi cabeza, que por grande que parezca, me parece muy pequeña para que sea verdad. Entonces la forma de acercarnos a la verdad es con nuestra inteligencia, es leer dentro de las cosas, ¿no? Pero para leer dentro de las cosas tenemos que tener bien organizado nuestro pensamiento, ¿no? Les iba a decir, parece soberbio, ¿no? Que digan, es que crees que tienes la verdad. Más bien es mucho más soberbio los que se dicen humildes en el pensamiento, porque la humildad es en la voluntad, no en la inteligencia. No hay que usarla en la inteligencia, la humildad, ¿no? Los que creen que la verdad no existe y que ellos pueden crear la verdad, ¿no? El subjetivismo es dice, no, es que cada quien tiene su verdad y creen que pueden crear la verdad. Eso es mucho más soberbio que decir que la verdad nos tiene a nosotros y que lo único que podemos hacer es escucharla, ¿no? Comprenderla. Me refiero a escucharla como metafóricamente, ¿no? Verla con nuestros sentidos, 5 sentidos, palparla lo que sea palpable, oler lo que sea susceptible de olerse, ¿no? Probar con los 5 sentidos externos que tenemos, ¿no? Llevarlos a los 3 sentidos internos. ¿Recuerdan cuáles son los 3 sentidos internos? Hay uno que articula los 5. Estado antes en los sentidos. Él escribe su teoría del conocimiento, ¿no? Contrario a Platón. Platón decía que veníamos del mundo de las ideas, el mundo perfecto, el topus uranus, y allá lo comprendíamos y la carne aprisionaba la idea, la tenía prisionera, era dualista de Platón, y que era la forma en que el hombre conocía. Decía, el hombre cuando se encarnó hizo corrupción de la verdad, y su carne no le permite conocer la verdad. Dice, el filósofo tiene que liberarse de su carne, basarse en su inteligencia para volver a la verdad, salir de la caverna, libro 7 de la República de Platón, ¿no? El mito de la caverna. Y una vez que sale, ve la realidad y vuelve a la caverna a rescatar a los demás. Es la teoría del conocimiento de Platón, ¿no? El mundo de las ideas. Y Aristóteles viene y dice, no, Platón está equivocado. El hombre, hay cosas que no están dentro de su cabeza, ¿no? Y lo que llega a su cabeza, su inteligencia, llega por medio de sus sentidos. ¿Cuáles sentidos? Los 5 sentidos externos que todos tenemos o que normalmente todos debiéramos tener, ¿no? Con los que aprendemos las cosas, con los que comprendemos. Cuando yo veo este atril, el color que tiene, las dimensiones que tiene, todo eso es susceptible a mi vista. Cuando lo toco digo, es rígido, ¿no? Cuando lo olfateo digo, huele a madera, puede ser madera, también lo veo como madera. Entonces voy articulando las ideas y voy conociendo el atril cuando lo estudio con mis 5 sentidos. El único sentido que no pienso utilizar ni por ustedes en el atril es el del sabor, el del gusto, ¿verdad? No hay necesidad que lo haga. Pero esos 4 sentidos que apliqué abstraen lo que esta cosa es. Y un sentido dentro de mí articula los 4. Ese sentido es el sentido común. Por eso dice Chesterton que lo menos común en este momento es el sentido común, es el menos común de los sentidos. Entonces hay que saberlo utilizar de esa forma, es como lo utilizamos. El sentido común. Y ya cuando grabamos algo, pues lo recordamos. Cuando tenemos una capacidad de hacer un discurso mental, es porque lo estamos recordando. Estamos haciendo uso del otro sentido, que es la memoria. Y cuando
quiero narrar lo que les platiqué del atril, me lo imagino para narrarlo correctamente y describirlo correctamente. Es el tercero, es la imaginación. Entonces Aristóteles no se equivocaba. No hay nada en la inteligencia que no haya estado antes en los sentidos. Recuerden que estamos hablando desde la fuerza de la razón, ¿no? No estamos hablando ahorita en el tema teológico. Entonces, ya que entendemos cómo articulamos esos 5 sentidos en nuestra cabeza, debemos de entender cómo pensamos rigurosamente. Sí. Tienen un sentido que les... No, al menos no se ha comprobado en su forma de operar que lo tengan, que articulen. Tienen memoria y tienen cierta reacción, tienen cierta imaginación, porque tienen sueños. Pero que articulen no, porque precisamente el sentido común, el que hace articular al hombre, la razón, es la inteligencia y es lo que lo hace hacer conocimiento. Y ahorita que sepamos, una abeja tiene los mismos miles o millones de años haciendo los panales exactamente igualitos, ¿no? Lo hace como por sentido. No los modifica en absolutamente nada, no los hace mejores o peores, los hace exactamente igual, que es de los animales que más construyen cosas que se podría parecer a la arquitectura del ser humano, ¿no? Entonces no hay evidencias de que un animal haga doctrina. Y el sentido común es el único que nos ayuda a hacer doctrina. Y a heredar, o sea, el conocimiento del que nosotros somos herederos fue construido, no somos enanos en hombros de gigantes, fue construido por otros. Y esa acumulación de conocimiento solamente lo tiene el ser humano. Y para eso deberíamos de tener, poder captar, ¿no?, la metafísica y poder construir conocimiento. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 exacto. Tú hablas de las partes apetitivas, ¿no? ¿Puedo entrar a eso? No iba a entrar en eso, pero puedo entrar. ¿Cuáles son las partes apetitivas? Pues las partes apetitivas en el ser humano, la tercera potencia del alma, es la que nos mantiene vivos, ¿no? ¿Por qué nos mantiene vivos? Porque las cosas apetecen. ¿A qué me refiero? La vista apetece ver, ¿no? El tacto apetece tocar. Entonces estamos inclinados hacia la realidad, estamos enviados hacia afuera por Dios para llevar hacia adentro las potencias que tenemos, ¿no? Entonces apetecemos comer, apetecemos otros instintos que nos permiten como seres humanos conservar nuestra existencia. Entonces, esa es la parte apetitiva que tenemos, por eso le llaman apetitos, ¿no? El concupiscible y el irascible, ¿no? El concupiscible es aquello que deseamos y el irascible es el que nos permite superar lo que deseamos para ser mejores. Porque si viviéramos solamente por deseos, pues tendríamos solamente el apetito concupiscible. Pero como podemos superar cosas que sabemos que no son correctas y retenernos, como el carácter estoico, es porque utilizaban mucho el apetito irascible. Controlaban el concupiscible con el irascible. ¿Sí? ¿Está siendo confuso? ¿No? ¿Seguro, seguro? Si está siendo confuso, dígame. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Respondí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los principios del pensamiento riguroso? Algo a lo que se le huye en la actualidad, se le huye mucho, a definir. Generalmente, siempre que ustedes entran en un debate y discuten, o su rival, ustedes no definen, o no estamos definiendo, o estamos hablando de otra cosa. Recuerden que el término es la voz que utilizamos para un concepto. La silla en inglés y en español tiene un término distinto, ¿no? Un término distinto, pero el concepto es el mismo. ¿Por qué nos podemos comunicar con personas que hablan otra lengua? Porque tenemos los mismos conceptos. Y el ser humano, desde que pinta en las cavernas, como también diría Chesterton, en El hombre eterno, pues es el mismo humano de ahorita, ¿no? Es capaz de hacer arte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a definir. Definir, decía Aristóteles, es señalar, para definir basta señalar el género próximo de la diferencia específica. Clarísimo, ¿verdad? ¿Sí? ¿A todos les queda claro? ¿No? ¿A quién no? Alguien que se anime y diga, no, a mí no. ¿No? El género próximo y la diferencia específica. Dice Aristóteles, el hombre es un animal racional y político, sol, logón, politicón, ¿no? ¿Por qué animal? Dice, porque está animado. ¿Por qué animado? Aristóteles dice que hay 3 niveles en la naturaleza de seres animados. Primero dice ahí orgánicos, inorgánicos. Todo lo que es materia o es orgánico o es inorgánico. Todo lo que es inorgánico no está vivo. Una roca no está viva. Pero lo orgánico sí está vivo, pero hay 3 niveles de almas. El alma vegetativa, que la tienen las plantas. ¿Por qué tiene un alma? Porque está viva, porque se mueve. No tiene un movimiento kinésico, es decir, no se mueve de un lado a otro, es un movimiento físico, pero se mueve internamente. Brota y permanece brotando. Se alimenta, ¿no? Se reproduce y muere.
es un movimiento, cambia. El cambio es movimiento. Entonces, en este cambio dice, está viva, pero le falta la parte sensitiva. No tiene, Aristóteles lo intuyó, pero ahora sabemos en botánica que las plantas, mucha gente dice, las plantas sienten, a lo mejor resienten, ¿no? Pero así como sentir, como pensar, como háblale a la planta, yo me lo pensaría. Porque lo que sí se sabe es que no tienen un sistema nervioso, no tienen inteligencia, por tanto, ¿no? Porque captamos por medio de los sentidos, no tienen sentidos. Entonces los animales sí lo tienen, pero tienen sentidos limitados, no tienen esas potencias cognoscitivas que tiene el ser humano, esa potencia de acumular conocimiento que tiene el ser humano. Entonces se quedan en la parte sensitiva, reaccionan, ¿no? Tienen apetitos, también tienen tendencia, y ellos sí tienen movimiento kinésico, aparte del movimiento interno de que son, primero nacen, brotan y cada vez son más grandes hasta que mueren, se pueden desplazar, ¿no? Ese es el movimiento kinésico. Los animales lo tienen. Y el hombre tiene un nivel más, tiene el vegetativo en él, tiene el sensitivo y tiene un nivel más, el racional. Entonces, estos son los tres niveles de alma, ¿no? Y Aristóteles, entendiendo esa clasificación, dice, ¿cómo defino al hombre? ¿Cuál es su género al que más se aproxima? No es el género vegetal, no es el género animal, perdón, no es el género, vegetal, sensitivo, es el género animal, ¿no? Me equivoqué, corrijo. Los tres niveles, el inorgánico, el orgánico y el sensitivo. No es un mineral, no es un vegetal. ¿A cuál se parece más? Al animal. Ya seleccioné cuál es el género próximo, a lo más general que se acerca, ¿no? Porque, digo, género no es otra cosa, es eso, es de general. Le pueden cambiar lo que quieran, pero es general. Entonces se aproxima más al género animal. Pero dentro de ese género animal, ¿qué es lo que lo hace diferente? Y busca las categorías que más lo hagan diferente y encuentra una fundamental. Dice, es racional. Por tanto, su especie es hombre. Género próximo, diferencia específica. ¿Sí? ¿Queda más claro? Para definir, basta señalar género próximo y diferencia específica. Erasmo de Rotterdam, que vivió unos poquitos 1400 años después, dice que definir es encerrar en sus justos términos la idea de un objeto. Es decir, que entre más describamos un objeto en sus características, primero en su esencia y después en sus características, mejor estamos definiendo. Para pensar rigurosamente tenemos que ser capaces de definir algo. Entonces siempre que vayan a discutir o a defender, traten primero de definir o de comprender la definición que está dando el otro, aunque estén utilizando el mismo término, porque puede ser que el concepto sea diferente. Y quien más conoce un concepto es quien más estudia la cosa, ¿no? ¿Por qué un científico tiene autoridad en lo que sabe y solo en lo que sabe? Pues porque lo sabe, conoce más las cosas, ¿no? Recuerden que la autoridad viene del conocimiento. Cuando la autoridad no tiene conocimiento es autoritarismo. Entonces, cuando alguien va a hablar de un tema tiene que saberlo y entre más lo sepa, pues más tiene autoridad para decirlo, ¿no? Definir es eso, es conocer algo sobre lo que vamos a hablar y vamos a discutir y exponerlo, ¿no? Encerrar en sus justos términos la idea del objeto. La segunda parte es separar. ¿Por qué separar? Porque en la misma definición separamos. Automáticamente la definición tiene esa cualidad. Cuando describimos un objeto, no solo estamos diciendo que ese objeto es esa cosa, sino que estamos diciendo que no es la otra, ¿sí? Cuando yo dije que el hombre es un animal racional, estoy diciendo que el hombre no es un caballo, porque el caballo no es racional, aunque no lo diga, ¿no? Decía Chesterton también, dice, es como cuando eliges, ¿no? Cuando eliges algo, renuncias a todo lo demás. Cuando defines algo, renuncias, o tu razón renuncia a que sea cualquier otra cosa. Por eso es bueno que definamos. Entonces, ya que separamos, buscamos, analizamos, eso es analizar. Cuando separamos algo, cuando lo queremos conocer a profundidad, lo tenemos que destruir mentalmente, intelectualmente, ¿no? Leer dentro, recuerden, y estamos separando. Es el segundo, el tercer paso, separar, analizar, perdón. Y el último que tenemos que hacer para pensar rigurosamente es sintetizar. Cuando somos capaces de definir, de distinguir, de hacer relaciones causales en una cosa y explicarlo sintéticamente, es cuando estamos pensando rigurosamente. El ciclo de la lluvia, primero lo estudiamos por separado. Primero decíamos que era el agua, se supo que era el agua, después entendimos que el sol, el calor, la hacía evaporarse y estudiamos que era la evaporación. Después supimos que se precipitaba y es a lo que llamábamos lluvia. Cuando se entendió todo el ciclo, se analizó, se hizo la síntesis del ciclo del agua. Y ahora podemos comprenderlo
por síntesis. Todos los pensamientos o todos los antiguos pensadores sintetizaron su pensamiento y lo que conocemos, la ética nicómaco de Aristóteles, no eran más que sus notas con las que daba clase. ¿Sabe cuánto más habrá dicho Aristóteles, no? Eran sus notas de apoyo. No es un libro, no es su tratado de ética, era con lo que iba a cada clasecita y, una notita, ¿no? Su libro de ética. Entonces, quién sabe cuánto más habrá dicho, pero eso fue lo que sintéticamente llegó a nosotros. ¿Cuánto tiempo nos queda, perdón? Okay. ¿Quieren que siga o me voy? Okay. Okay. Entonces, sintetizamos. Los principios lógicos, ¿recuerdan que el padre Ginan platicó un poco con nosotros al respecto? ¿Alguien sabe cuáles son los principios lógicos más elementales? ¿Son 4? ¿Quién se anima? ¿No? Javier, otra vez. ¿Lo rescatas? Identidad. Exacto. No contradicción. Tercero excluido. ¿Sí? Razón suficiente, exacto. ¿Sí? ¿Suenan complicados? El principio de identidad, a ver, déjame ver si traigo un marcatextos. Es que con esto suelo explicarlo. El principio de identidad quiere decir que esto es idéntico a sí mismo y por tanto diferente a todo lo demás. Si lo aplicamos a nosotros, pues todos somos idénticos a nosotros mismos y diferente a todos los demás. Si se fijan, va en relación con la definición. Yo soy idéntico a mí mismo por todas mis características. Quien me quiera definir tiene que decir todas mis características. Y eso me da principio de identidad. ¿Cuál es el principio de no contradicción? Se deriva de este principio de identidad. Que este marcador no puede ser marcador y yo al mismo tiempo. Aunque los dos somos entes para la filosofía, él es un ente, yo soy un ente porque los dos existimos, no podemos ser la misma cosa. Ni yo puedo ser Anuar en este momento y marcador al mismo tiempo. A lo mejor ya cuando me muera se encarbono de mí y me hace el marcador, ¿no? Pero no podemos, en este momento no lo soy. Y el marcador no puede ser, ¿no? Yo al mismo tiempo. ¿Es una cosa o es otra? Ese es el principio de no contradicción. Y por naturaleza en el principio de no contradicción, si ustedes no saben previamente una cosa, pero yo les digo, ¿el marcador sirve o no sirve? Entienden que solamente hay esas dos opciones. O el marcador sirve o no sirve. Es decir, o es marcador o no es marcador. Por tanto, queda excluida cualquier tercera opción. No es medio marcador, no es un cuarto de marcador. O es o no es. Entonces, por su propia naturaleza, excluye una tercera opción. Ese es el tercero excluido. ¿Va quedando claro? La causa, sí, es razón, le conocen como principio de causa o razón suficiente. Es decir, que todo aquello que existe, aunque yo no la conozca, tiene una razón suficiente para existir. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos Juan es bueno, yo no conozco a Juan y no sé si sea bueno, pero si me dicen que Juan es bueno, digo que Juan tiene una razón suficiente para ser bueno. La razón suficiente que a mí, y no me refiero a razón moral, ¿no? La razón suficiente que a mí se me viene a la mente que Juan tiene para ser bueno, o para que digan que es bueno, es porque hace cosas buenas, ¿no? Entonces, como me imagino que Juan hace cosas buenas, esa sería una razón suficiente para que Juan fuera bueno. ¿Cómo ven? ¿Claro? ¿Complicado? ¿Sí? ¿Enredoso? Lo explico con un lápiz, también traigo uno. O un conejo de este lado, ¿no? Son los principios lógicos. Y ya para no aburrirlos tanto, hay también campos de la verdad. Los campos de la verdad son cosas que también no dependen de nosotros, pero las analizamos, ¿no? Todo va en relación. Se van a dar cuenta que todo lo pueden articular una cosa con otra, ¿no? Conocemos con la inteligencia. ¿Qué conocemos con la inteligencia? El orden teórico. Pero hay cosas que no vamos a conocer nunca y que no las vamos a ver. Por ejemplo, a lo mejor ahorita en París ha brotado un árbol y va a permanecer brotando, como les dije. Yo nunca lo voy a ver, pero no depende de mí ese brote de ese árbol, ¿no? Y hay muchas cosas que estuvieron antes que yo viniera al mundo y van a estar después, y que no dependen de mí, dependen de sí mismas. A esas cosas que dependen de sí mismas, en su brotar me refiero, no en su causa eficiente, no quien las hizo, le llamamos el orden óntico, el orden de los objetos. Y las cosas dependen de sí mismas, en su naturaleza me refiero, ¿no? No dependen de mi inteligencia. Yo puedo comprenderlas y comprenderlas mal y dar una mala explicación porque las entendí mal. Pero la realidad o la verdad es que esa cosa es lo que es. Si alguien vio que mi marcador era un láser, ¿no? O una espada de las guerras de las galaxias, se equivocó, es un marcador.
depende de sí, no de la observación que tenga alguien más. Entonces, para conocerlo bien, tenemos que entrar al orden óntico, el orden de las cosas. Óntico es de objeto, en griego, ¿no? Y el objeto es todo aquello que es susceptible de nuestra mente. Si yo pienso ahorita en un triángulo, estoy pensando en el ente triángulo, en una idea, es el objeto de mi pensamiento. A eso nos referimos cuando decimos óntico, no solamente objetos físicos. Si yo pienso ahorita en don Javier, que me ha ayudado mucho a participar, lo pienso como objeto de mi pensamiento, aunque él sea un sujeto, ¿sí? Entonces, todo lo que es susceptible de que hagamos un pensamiento afirmativo, es decir, existe, es un objeto. Es el orden óntico de las cosas, sin que yo las piense, ¿no? Existen allí. El otro orden que tenemos es el que sí está dentro de nosotros, es el orden lógico. Acabamos de ver los principios lógicos. ¿A qué nos ayuda el orden lógico? A tener un valor correcto del pensamiento. El pensamiento o la lógica opera dicen que con tres partes, ¿no? Dicen la simple aprehensión, el juicio y el raciocinio. La simple aprehensión es aquello que cuando lo vemos captamos que es. Yo veo la silla y digo, es una silla. Y no hago ningún enunciado sobre la silla, nada más digo, es una silla. Mi inteligencia naturalmente capta lo que le llamaré Aristóteles la causa formal, la forma de las cosas. ¿Cuál es la causa formal? Lo que responde a lo que la cosa es. Entonces, cuando capto algo y lo puedo detectar, digo, una silla, su causa formal. Ese es, lo capto con la simple aprehensión. Pero cuando digo, la silla está bonita o la silla es negra, ya estoy haciendo una afirmación. Ahí estoy entrando a la parte de mi razonamiento que se le llama juicio, ¿no? Pero cuando quiero tener un pensamiento más complejo, si tiene premisas válidas o inválidas, ya voy a decir, todo aquel objeto negro de plástico con 4 patas en donde uno se puede sentar es una silla. Y puedo repetir, este objeto negro con 4 patas donde uno se puede sentar cumple las características de mi primera premisa, entonces por tanto concluyo que es una silla. Ese es el razonamiento, ese es el raciocinio, ese es el orden lógico. Cuando pensamos correctamente en la simple aprehensión, el juicio, y podemos articular estas premisas, el silogismo, es cuando estamos pensando correcta y lógicamente, ¿no? Ahí sí depende del esfuerzo intelectual que hagamos. El otro, el orden nociológico, la nociología o nuestra teoría del conocimiento. Es que ya que nos dimos cuenta que la verdad existe, como lo hace la filosofía realista, es decir, que hay una verdad fuera de mí, como les dije al principio, y ya que nos dimos cuenta que podemos ordenar nuestro pensamiento, lógicamente podemos entender que podemos aprender, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta que podemos aprender, estudiamos cómo aprendemos. Yo ya les dije, dice Aristóteles que no hay nada en nuestra mente que no haya estado antes en nuestros sentidos. Esta es una teoría, es una nociología aristotélica, ¿no? Es el orden nociológico. ¿Puede haber un error en el orden nociológico? Sí. Por tanto, no vamos a conocer bien el orden óntico. Y puede ser que nos equivoquemos. Claro que sí, el hombre es falible. El conocimiento es falible. Aristóteles se pudo haber equivocado. Pero en lo que no se equivocó es que hay un objeto allá afuera que nosotros tenemos una forma de razonar válida o inválida, que es la lógica, y que podemos hacer el esfuerzo de conocer. En eso no se equivocó. El otro es el orden ontológico. Es la mezcla de la lógica, del logos, de la inteligencia con el objeto. Ahora sí, ya los árboles que sí conozco yo, como les dije, el de Francia yo no lo conozco, pero que sí lo conozco, lo entiendo sus causas, de qué está hecho, para qué está hecho, cómo está hecho y quién lo hizo. Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Cuando comprendo eso, puedo dar una descripción y puedo hacer teoría sobre ello. Aquí ya enfrenté la lógica con el ontos, con el objeto. Entonces, de esa descripción, de esa narrativa, nace el orden ontológico. Y por último, el orden ético. Pude haber comprendido la verdad, pude haberlo entendido lógicamente, pude haber estudiado bien el objeto, pero puedo echarles mentiras. Entonces, si les echo mentiras, estoy fallando en el orden ético, estoy haciendo malas cosas, ¿no? Entonces, cuando conocemos y distinguimos este tipo de órdenes, no podemos equivocarnos. Al menos no en lo que podemos conocer, en lo que es susceptible del conocimiento humano. Quien los desconoce no puede hablar de sentimientos. Hay discusiones que dicen, no, es que yo apoyo el aborto porque no me gusta ver niños en la calle. Siento feo, ¿no? Yo también siento feo, pero cuando estamos hablando del orden de la inteligencia, estamos hablando de cómo las cosas pasan, no de lo que yo sienta. La ley no se hace con lo que yo sienta. Actualmente se hace la ley de sentimientos. Es que me parece triste, así vienen las exposiciones de motivos, ¿no? Es que es muy triste ver a las personas, ¿no? Sufren demasiado. Hay una causal para
para el aborto que dice, es que un daño psicológico. Si llora mucho, tiene un daño psicológico, ¿no? O sea, está lleno de sentimiento y se aprueba aplicar la causal de la norma. ¿Alguien sabe cuál es la norma? 046, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos llenos de sentimentalismo y a eso llevamos a la ley. ¿Por qué? Porque desconocemos los órdenes del conocimiento. Entonces, para eso es para lo que sirve y para lo que fue mi intención intervenir con ustedes, participar, para darles, sí, espero que sirva de algo, un poquito como más base para tener argumentos para defender pues, la causa. Primero, en la que creemos, porque lo comprendemos y aparte, ya al final sí también lo sentimos, ¿no? También es bueno defender la verdad. Muchas gracias. No sé si alguien quiera participar, preguntar, aventar un jitomate. Adolfo. De todo esto, bueno, para alguien que no está muy metido en ese tema, pero ¿te recomendarías brincar de lleno al ordenamiento de Aristóteles o empezar con algo que sea más digerible? Sí, no, está complicado. No, sí hay libros mucho más digeribles. Hay uno, Introducción digo que también no es el más sencillo, Introducción a la Filosofía Tomista, un curso que de hecho daba Matthew, no sé si recuerden. Eran 4 libros de Editorial Tradición. El número 1, la Introducción a la Lógica, es poquito más sencillo, ¿no? Y hay uno que maneja Herder también en una colección de Filosofía Tomista, curso de Filosofía Tomista se llama. El número 1 son como 24 tomos, vienen en colores. El número 1 es verde, también es más sencillo, ¿no? Es más sencillo. Digo, 24 tomos, nada más el primero es de lógica, ¿eh? No crean que los 24 de lógica. Sí. Pero ese es todavía más digerible. Y hay un librito, ahorita que lo recuerdo, muy pequeño. Se llama Braid, se apellida Braid, el autor. Se llama El pensamiento riguroso, precisamente. Ese es muy sencillo, es muy pequeño. Y ese sí, a lo mejor no saben, no te enseña a definir la lógica, pero sí te enseña a pensar con lógica, ¿no? Entonces es bueno, ¿sí? No sé, ¿alguien más? ¿Paco? Sí. Sí. Ah, sí. Sí. En la parte superior, si encerramos, por eso les dije que como un librero, ponemos libros de las ciencias particulares, ¿no? ¿Por qué particulares se llaman? Porque nada más te dicen una partecita de las cosas. Aquel que diga, no, yo soy un gran físico, wow, no, sabes muchísimo de una cosita. Entonces, ahí van las cosas, el orden teórico, como las cosas son y solamente nos limitamos a describirlas, dije la física, la biología, todo aquello que existe en la realidad y que lo único que podemos hacer es describirlo, iría en la parte superior. En la parte media sí va lo que podemos nosotros decidir, el derecho, la ética, los convencionalismos sociales, ¿no? Y al final lo que podemos producir, un manual de electricidad, los oficios, por ejemplo. Y todo este aparato se le llama filosofía. O sea, ¿por qué la filosofía es la madre de todas las ciencias? Porque las encierra a todas y las ordena a todas. Y por ejemplo, el cuarto que por ahí salió, ese cuarto, ¿cuál sería ese cuarto? Es la lógica, pero es el orden lógico, pero ese ya está más en nosotros, no está tanto en las cosas, ¿no? Por eso lo explico como entre sí. Es que hay autores que dicen que no forma parte del orden del conocimiento y otros que dicen que sí. Entonces lo dejé como un apéndice, pero es la lógica. No, gracias a ustedes. ¿Alguien más? No. Bueno, pues les agradezco. Tengan buena noche. Gracias.